Lectura crítica. Unidad 1. Competencias en lectura crítica desde lo literal hasta lo intertextual. Leer es comprender. En este proceso se pone en juego, entre otras destrezas mentales, percibir, establecer relaciones, analizar, comparar, inferir, deducir. Todo lector que permanece activo en el proceso enfrenta y supera obstáculos, siendo capaz de recapitular, resumir y ampliar la información obtenida mediante la lectura. Para tener una lectura comprensiva, no se debe ser el último propósito de la lengua escrita, sino adicional se debe ser la primera meta desde el principio. Todo proceso para leer, entender y comprender requiere de una decodificación. Este proceso se hace a través de la adecuada comprensión de la información obtenida en el texto. Para ello se hace lo siguiente. Primero, conceptualización, donde en este momento se identifica el entorno y el conjunto de elementos en los cuales se enmarca el texto, a fin de obtener una mejor comprensión del mismo. En este mismo momento también se hace el ejercicio de identificar definiciones de las palabras desconocidas, se busca en el diccionario y se comprende aquello que no era conocido por el lector. Como segundo paso, se hace una ubicación de la información, momento en el que se identifica la información fundamental que propone el texto en particular. Esta información se divide en la correspondencia y propósito del autor del texto. 2. Lo que determina la ruta de desarrollo, es decir, lo que se ha establecido el autor. 3. Lo que cuenta de las relaciones que se dan entre el propósito y la ruta de desarrollo. Como tercer paso tenemos la representación global. En este momento final, en el proceso que se da cuenta de la aprehensión total del texto, es decir, que a través de un organizador gráfico se presenta la información más relevante propuesta por el autor y las relaciones que hallamos en los momentos anteriores, cuando ubicamos la información. En el proceso de la decodificación, como paso 1, y hablábamos de la contextualización, tenemos que tener en cuenta, primero, leer el texto en su totalidad. Segundo, indagar sobre el autor. Tercero, identificar las palabras cuyo significado desconozca. Como segundo, ubicamos la información, donde allí determinamos cuál es el propósito del autor. Identificamos la ruta de desarrollo que propone el autor para alcanzar el propósito y se establecen las relaciones que se plantean entre el propósito y la ruta de desarrollo. 3. Hacemos la representación global. Cuando utilizamos un organizador gráfico, nos permite reunir esos primeros momentos de la lectura y probablemente los más importantes, ya que con ellos expresamos la comprensión real y adecuada del texto y las reflexiones que se hacen en el momento posterior a la lectura. Esto es a la crítica o construcción de opinión fundamentada. Es así que leer es comprender. Para ello se hace necesaria una verdadera comprensión. El texto debe ser interpretado y esto se hace en 3 niveles: el nivel literal, inferencial y crítico valorativo. Para alcanzar una comprensión del texto es importante manejar los 3 niveles de comprensión: el literal, el inferencial y el valorativo, de una forma inmersa durante toda la lectura. Dentro de los textos encontramos 2 tipos de textos: los textos continuos y discontinuos. Los textos continuos están compuestos generalmente por frases, estas a su vez organizadas por párrafos o puede ser forma estructuradas más amplias como capítulos o libros. Hablamos de los textos discontinuos. Estos hacen relación a la información que se presenta en forma de cuadros, gráficos o tablas
diagramas, mapas, formularios o imágenes. En los textos discontinuos, la información se presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. La comprensión de estos textos requiere el uso de estrategias de lectura no lineal, que proporcionan la búsqueda de interpretación de la información de una forma más global e interrelacionada. Bibliografía. Cassiani, 2003, Aproximaciones a la lectura crítica, teorías, ejemplos y reflexiones. Tomada de la revista de Investigación e Innovación Educativa. Y Cassiani, de 2005, Los significados de la comprensión crítica, lectura y vida. Tomada de la Biblioteca de la Universidad Abierta y a Distancia. Así damos por terminada nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.